Marco Antonio Muñiz, conocido como el embajador del romanticismo, es una de las voces legendarias de la música mexicana y latina. Nacido el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, México, lleva más de 7 décadas dedicado a su arte, trayendo boleros, rancheras y baladas que han tocado los corazones de millones de públicos alrededor del mundo. Con su cálida voz de tenor, su emotivo estilo interpretativo y una carrera que abarca desde la década de 1950 hasta la actualidad, Muñiz no solo es un cantante, sino también un ícono cultural que representa el espíritu romántico y apasionado de México. Sin embargo, tras los focos del escenario, Marco Antonio Muñiz vivió profundas tristezas, duras pruebas y momentos que le hicieron derramar lágrimas en soledad. Desde sus difíciles inicios en Guadalajara hasta los turbulentos momentos de su vida personal, su trayectoria es una historia de talento, perseverancia y fe en el amor y el arte. Este artículo explorará la vida de Marco Antonio Muñiz, desde sus dolores secretos, los momentos culminantes de su carrera, hasta cómo superó los desafíos para convertirse en una leyenda inmortal. La mayor tristeza en la vida de Marco Antonio Muñiz fue la pérdida de la relación con su hijo mayor, Jorge Muñiz, durante sus primeros años y los años que siguieron cuando trató de sanar la brecha entre padre e hijo. Nacido en una familia numerosa en Guadalajara, Muñiz creció con el amor por la música, pero también con grandes responsabilidades, ya que su familia no era adinerada. De joven, se casó con su primera esposa, Alicia Margarita, y tuvieron un hijo, Jorge, en 1960. Sin embargo, la floreciente carrera musical de Muñiz, con sus constantes giras y presión por triunfar, le impidió pasar mucho tiempo con su familia. El matrimonio con Alicia se desintegró rápidamente y Jorge creció principalmente bajo el cuidado de su madre, con Muñiz apareciendo solo ocasionalmente en su vida. Esta separación dejó una herida en el corazón de Muñiz que nunca sanó. Una vez compartió que sentía que había fracasado como padre, al no poder estar ahí para Jorge durante momentos importantes, desde presentaciones escolares hasta cumpleaños. Jorge, quien luego se convirtió en un famoso cantante y actor bajo el apodo de Coque Muñiz, dijo una vez que cuando era niño a menudo veía a su padre en la televisión y se preguntaba por qué no estaba en casa. La distancia emocional entre padre e hijo perduró durante años, y aunque Muñiz intentó compensarla apoyando la carrera de Jorge, siempre cargó con un sentimiento de pesar por los años perdidos. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando Muñiz se dio cuenta de que la fama y el éxito no podían llenar el vacío de su corazón. Una vez contó un recuerdo desgarrador cuando Jorge, que entonces tenía 7 años, le preguntó durante un raro encuentro: ¿por qué no vives conmigo como otros padres? Esa pregunta, inocente pero inquietante, hizo llorar a Muñiz y cuestionar sus decisiones. Aunque padre e hijo luego reconstruyeron su relación y se volvieron más cercanos, especialmente cuando Jorge entró a la industria del entretenimiento y tuvieron la oportunidad de colaborar, Muñiz todavía no podía deshacerse de la sensación de que se había perdido una parte importante de la vida de su hijo. Le di a Jorge todo lo que tenía, pero me hubiera gustado poder haberle dado mi tiempo cuando más lo necesitaba, dijo en una rara entrevista sobre su vida personal. Esta tristeza no se trata solo de la relación con Jorge, sino también de los sacrificios que Muñiz tuvo que hacer para seguir su carrera. Como artista que vivía para la música, a menudo tuvo que anteponer el trabajo a la familia, y esto afectó no solo a Jorge, sino también a sus otros hijos de matrimonios posteriores. Admitió que cada vez que veía a sus hijos crecer sin su presencia constante, sentía como si le arrancaran una parte del corazón. Esta tristeza, escondida tras una brillante sonrisa en el escenario, es parte inseparable de Marco Antonio Muñiz,
Un hombre que ha pasado su vida cantando sobre el amor, pero que a veces siente su ausencia en su propia vida. La carrera de Marco Antonio Muñiz ha sido un largo viaje lleno de picos brillantes y valles oscuros, donde el talento, la pasión y la perseverancia le han ayudado a superar cada reto. Nacido en una familia de clase trabajadora en Guadalajara, Muñiz creció en un hogar modesto donde la música era el único consuelo en tiempos difíciles. Su padre, obrero de fábrica, y su madre, ama de casa, amaban los boleros y las rancheras, y solían cantar canciones de Pedro Infante y Jorge Negrete en las reuniones familiares. Desde temprana edad, Muñiz mostró talento musical, con una clara voz de tenor y una rara capacidad para transmitir emociones. A los 12 años comenzó a actuar en festivales locales y aunque solo recibía unos pocos pesos, soñaba con algún día estar en los grandes escenarios. Los primeros años de la carrera de Muñiz no fueron fáciles. A finales de la década de 1940, a la edad de 15 años, se mudó a la Ciudad de México en busca de oportunidades, pero la dura gran ciudad lo decepcionó repetidamente. Realizó todo tipo de trabajos, desde tocar en la calle hasta trabajar como vendedor, para llegar a fin de mes mientras intentaba acercarse a los productores musicales. Uno de sus fracasos más memorables fue cuando fue rechazado por una importante discográfica, bajo el argumento de que su voz era demasiado parecida a la de Javier Solís y nada especial. Esta observación dejó a Muñiz en un estado de duda y regresó a Guadalajara con la intención de abandonar la música. Sin embargo, su amor por el arte y el estímulo de su madre lo ayudaron a regresar y seguir intentándolo. La primera gran oportunidad llegó en 1953, cuando Muñiz fue invitado a unirse al trío Los Tres Haces, un grupo conocido por su estilo de bolero romántico. Con su voz distintiva y su estilo emotivo de interpretación, rápidamente se convirtió en el punto culminante del grupo, y canciones como La Barca y Usted se convirtieron en grandes éxitos. Sin embargo, las ambiciones de Muñiz no se limitaron a ser miembro de una banda. En 1957 decidió abandonar Los Tres Haces para emprender una carrera en solitario, una decisión audaz pero arriesgada. Su álbum debut, Marco Antonio Muñiz, 1958, no alcanzó el éxito esperado y enfrentó críticas de que no podría brillar sin el apoyo del grupo. Estas críticas hicieron llorar muchas veces a Muñiz, pero no se rindió. Pasó horas practicando su voz, trabajando con músicos como Juan Gabriel y Armando Manzanero para crear canciones que fueran exclusivamente suyas. El punto de inflexión en la carrera de Muñiz se produjo en 1960 con el disco Serenata en México, que incluía temas como Luz y Sombra y Contigo en la Distancia. El álbum no solo alcanzó el número 1 en las listas mexicanas, sino que también lanzó su nombre a nivel internacional, especialmente en América Latina y España. Con su emotivo estilo de cantar boleros, Muñiz es amado por el público por su capacidad de convertir cada canción en una vívida historia de amor. Las décadas de 1960 y 1970 fueron su periodo de apogeo, con una serie de álbumes exitosos como El Lujo de México, 1965, Por Amor, 1970, y Escándalo, 1978. Canciones como Escándalo, Por Amor y Mi Amor por Ti se convirtieron en clásicos, amados por generaciones, y le valieron numerosos premios, entre ellos el Premio Lo Nuestro y el Premio Billboard a la trayectoria en la música latina. Sin embargo, la carrera de Muñiz no estuvo exenta de reveses. Uno de los periodos más difíciles fue la década de 1980, cuando la música bolero y ranchera comenzaron a perder su atractivo ante el auge del pop y el rock. Muchos públicos jóvenes consideran que el estilo de Muñiz está anticuado, y él se enfrenta a presiones para cambiar y adaptarse al mercado.
Experimentó con algunas canciones pop en el álbum Nuevos Caminos, 1985, pero el álbum no fue bien recibido y sintió que estaba perdiendo su identidad. Lloré porque no quería hacer nada en contra de mi corazón, pero tampoco quería que me olvidaran, compartió una vez. Finalmente, decidió volver al bolero y la ranchera, y esa persistencia dio sus frutos cuando recuperó la popularidad con el álbum Romance, 1990, que incluía canciones como Adoro y No sé tú. Los esfuerzos por mantener su carrera también hicieron llorar a Muñiz muchas veces. Durante la década de 1970, realizó frecuentes giras por Estados Unidos, Europa y América Latina, una agenda agotadora que lo dejó exhausto. Hubo momentos en que actuó continuamente durante semanas, sin un día de descanso, y una vez se enfermó en el escenario por exceso de trabajo. Una vez, en un concierto en Buenos Aires, rompió a llorar mientras cantaba Contigo en la distancia, porque la canción le recordaba a seres queridos con los que no podía estar. Canto sobre el amor, pero a veces siento que no lo tengo, dijo después del espectáculo. Estos momentos no son solo una manifestación de cansancio, sino también una lucha entre la pasión por el arte y el deseo de estar cerca de la familia. En la década de 2000, ya bien entrados sus 70 años, Muñiz continuó actuando y grabando, a pesar de problemas de salud como presión arterial alta y dolor en las articulaciones. Una vez compartió que cada vez que subía al escenario, sentía que volvía a la vida, pero cada vez que dejaba el escenario, se enfrentaba a la realidad de que su cuerpo ya no era el mismo. En 2013, tuvo que cancelar varios shows debido a problemas cardíacos, suceso que lo dejó sintiéndose decepcionado por no poder llevar alegría a la audiencia. Sin embargo, con el apoyo de su familia y sus fans, regresó con el álbum Boleros para Siempre, 2015, un testimonio de su espíritu de nunca rendirse. Los logros que Marco Antonio Muñiz siempre se esfuerza por alcanzar no solo se limitan al ámbito de la música, sino que se extienden también a otros aspectos de la vida. Uno de sus mayores objetivos es preservar y promover el legado de la música bolero y ranchera, géneros que han dado forma a la cultura mexicana. Con más de 60 álbumes de estudio y cientos de canciones, Muñiz ha llevado el bolero a públicos de todo el mundo, desde México hasta España, Argentina e incluso Japón. Se le considera uno de los grandes sucesores de leyendas como Pedro Infante y Javier Solís, pero a la vez creó un estilo propio, combinando el romanticismo del bolero con la fuerza de la ranchera. Quiero que el bolero viva por siempre, porque es la manera como contamos las historias de amor, dijo una vez durante un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Muñiz también anhelaba el reconocimiento como artista global. Durante las décadas de 1960 y 1970, actuó en lugares tan prestigiosos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Royal Albert Hall de Londres. Fue uno de los pocos artistas mexicanos invitados a actuar en la Casa Blanca en 1975 durante la presidencia de Gerald Ford, un hito que considera el mayor orgullo de su carrera. También colaboró con artistas internacionales como Frank Sinatra, Celia Cruz y Plácido Domingo, acercando la música latina a una audiencia global. Este reconocimiento no es solo una recompensa a su talento, sino también un testimonio de su capacidad para superar las barreras culturales y lingüísticas. Además de la música, Muñiz también se esfuerza por ser una persona inspiradora. Participa regularmente en eventos benéficos, especialmente programas de apoyo a niños y ancianos pobres en México. Es embajador de varias organizaciones como Fundación Teletón México, donde utiliza su fama para donar millones de pesos a centros de rehabilitación. También creó un fondo de becas en su nombre en Guadalajara, para apoyar a jóvenes talentos musicales de entornos desfavorecidos. He recibido mucho de la vida y quiero devolver algo, dijo en un evento benéfico en 2010.
Otro logro que Muñiz siempre persiguió fue construir una familia feliz, aunque esto no siempre fue fácil. Después de su fallido matrimonio con Alicia Margarita, se casó con su segunda esposa, María Elena, en 1970, y tuvieron 3 hijos, Marco Antonio Jr., Alberto y Mariana. Aunque este matrimonio también terminó en 1985, Muñiz intentó mantener una relación cercana con sus hijos y consideró verlos crecer y triunfar como uno de sus mayores logros. Con su tercera esposa, Teresa Campos, con quien se casó en 1990, Muñiz encontró la estabilidad y el amor que siempre había anhelado. Teresa, ex bailarina de ballet, se convirtió en su compañera indispensable y juntos construyeron una vida tranquila en la Ciudad de México. En última instancia, Muñiz siempre se esfuerza por dejar un legado musical inmortal. A sus 92 años, sigue dando conciertos y grabando discos, aunque con menos frecuencia que antes. Su último álbum, Eternamente, 2020, fue un homenaje a su carrera, con nuevas versiones de temas clásicos como Por Amor y Escándalo. Él espera que su música continúe siendo amada a través de las generaciones, como un recordatorio del poder del amor y la emoción. No quiero ser recordado por mi fama, sino por las canciones que tocaron el corazón de la gente, dijo en una entrevista de 2023. El amor y el matrimonio fueron una parte importante de la vida de Marco Antonio Muñiz, pero también fuente de muchas alegrías y tristezas. Su primer matrimonio con Alicia Margarita, que comenzó en 1958, fue una historia de amor apasionada pero tormentosa. En ese momento, Muñiz estaba en la cima de su carrera con los 3 Ases, y la presión del trabajo le impedía pasar mucho tiempo con Alicia. El nacimiento de Jorge en 1960 debería haber sido motivo de gran alegría, pero coincidió con la decisión de Muñiz de abandonar el grupo para seguir una carrera en solitario, lo que le generó tensiones financieras y emocionales. El matrimonio se rompió en 1963 y Alicia se llevó a Jorge a vivir a otra ciudad, dejando a Muñiz solo capaz de ver a su hijo unas pocas veces al año. Esta separación le dejó un profundo dolor, pues sentía que había perdido no solo a su esposa, sino también la oportunidad de ser padre. El segundo matrimonio de Muñiz, con María Elena,